1:27 de este lunes 25 de noviembre. De Clara Campoamor a Concepción Arenal, pasando por Beatriz Galindo la Latina o Gloria Fuertes. 100 mujeres en la historia de Madrid protagonizan el nuevo libro de la escritora y periodista colmenareña Maribel Orgaz, titulado Mujeres en la historia de Madrid. Nos enseña la historia de féminas luchadoras contra las convenciones sociales y por mejorar la vida de los madrileños en general. Vamos a dar la bienvenida a Maribel Orgaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y para que veas que aquí luchamos por la igualdad, este tema lo ha preparado nuestro compañero François Congosto, que ha navegado, ha buceado y se ha emocionado y se ha interesado muchísimo por estas mujeres en la historia de Madrid. François. Pues sí, la verdad es que es un libro muy interesante, un libro que está editado por Editorial Sargantana y bueno, pues es interesante porque los tiempos que corren, siglo XXI, muchas veces no nos damos cuenta de mujeres, hombres, en este caso mujeres, que en el pasado, pues prácticamente desde el siglo XV, han estado luchando con sus acciones pues para mejorar la vida de sus compañeras, ¿no? En un momento en el que, bueno, pues no había igualdad y bueno, pues siempre conviene tenerlas en cuenta y también como curiosidad, estas 100 mujeres tienen vidas muy interesantes. La verdad es que todas, por lo que intuimos, por lo que vemos, por lo que nos cuentas en el libro, eran mujeres de carácter. Sí, yo creo que a veces ya lo he presentado en algún sitio y me dicen, ¿pero qué tienen en común? Digo, un carácter tremendo. Si no tenías ese carácter... Ese es el mínimo común denominador, ¿no? Es imposible lograr lo que ellas lograron. ¿Cómo surge este proyecto de Mujeres en la historia de Madrid? Bueno, pues yo hacía visitas guiadas en Madrid, especializadas en mujeres, sobre todo de literatura, escritoras, y entonces la editorial, no sé cómo muy bien se enteró, pero me propuso hacer un libro sobre mujeres de Madrid. Yo propuse madrileñas, que comentábamos antes, y cuando les di la lista de las 100 mujeres, pues claro, miraron algunas que había, y por ejemplo estaba Rosalía de Castro. Hombre, madrileña, nos metemos en un lío. Que en Madrid ha sido ciudad acogedora, ¿no? Que quien venía a Madrid ya era madrileño. Bueno, y ahora mismo, ¿no? Nuestra frase es, si estás en Madrid, eres, ¿no? Eres de Madrid. Entonces da igual, aunque lleves 5 minutos y tengas un acento, yo qué sé, del más extraño, eres de Madrid, eres madrileño o madrileña. ¿Cómo ha sido la selección de estas 100 mujeres? Pues al principio no llegaba a 100, fue muy curioso. Y entonces me dijo la editorial, hombre, lo suyo sería que fueran 100. Por redondear. Dice, claro, porque queda mejor, ¿no? Sí. En vez de decir, yo qué sé, 87, ¿no? Y entonces me puse ya con segundo empeño y al final es que le dije, bueno, es que he tenido que dejar fuera porque me sobran, ¿no? Ha habido que dejar de todo, actrices, maestras increíbles, políticas, y al final ha habido que seleccionar y dejarlas en 100. 100 mujeres... Sí, 100 mujeres. Hay un papel importante, creo que conviene destacarlo, de Madrid, ¿no? Como un sitio donde estas mujeres pudieron realizarse. Claro. Que además es que, bueno, pues hay algunas, es que hay de todo, ¿no? Pues hay heroínas de guerra, hay reinas, escritoras, músicas, humoristas. Claro. Bueno, es que juristas. Podrían haber sido, yo qué sé, 100 mujeres españolas significativas, algo así. Pero tenían que ser de Madrid. ¿Y por qué? Porque mi argumento era que Madrid, como una gran ciudad y además capital de España, representaba las oportunidades que ellas no tuvieron. Muy pocas son de Madrid, que no tuvieron en sus pueblos o en sitios alejadísimos, como es normal, ¿no? Además de que si vives en un sitio muy pequeño y eres un poco diferente, y no solamente para las mujeres, pensemos en cualquier persona que se sale un poco de la norma, es mucho mejor una gran ciudad. Y luego además las posibilidades de educación o de ejercer una profesión o incluso encontrar una pareja más afín a ti, otras compañeras, es que eso te lo dan las grandes ciudades. Bueno, es que hay incluso alguna que la huida a Madrid era para justamente huir, ¿no? De un matrimonio concertado en familia, un marido que le habían adjudicado y con el que no había mucha conexión. Bueno, huyeron de todo, huyeron incluso de meterlas en conventos, o sea, las mujeres se vinieron a Madrid huyendo de malos matrimonios, por ejemplo, ¿no? Hay 2 de ellas muy significativas, Carmen de Burgos y Teresa León, la que sería después mujer de Alberti, ¿no? En el caso de Carmen de Burgos, bueno, pues estaba casada con un marido que la maltrataba, ¿no? Habían muerto sus 3 hijos y entonces estudia medio escondidas como puede magisterio, se presenta en Madrid y en Madrid consigue ser la primera periodista pagada en plantilla como un hombre y la primera corresponsal de guerra que la enviaron a Marruecos. O sea, que es un antes y un después en su vida y eso se lo dio solo Madrid.
No se le podía dar otro pequeño pueblo al que hubiera ido. Claro, es difícil catalogar como los logros más o menos importantes porque al final cada pasito cuenta, ¿no? Y en una historia en la que a lo mejor huir de un matrimonio concertado, pues parece que no es mucho, pero claro, en ese camino hacia la igualdad todo cuenta, ¿no? Así que va a ser complicado, pero te voy a preguntar, de esas 100, ¿con qué gestos te quedas? Pues que sean, creas tú, más importantes o menos importantes o por lo que te hayan tocado a ti. Claro. Bueno, a mí me parece, muchas de ellas, la mayoría, no son de clase baja. O sea, suelen ser, aunque a lo mejor ya sabían leer, pero eso ya significaba en su época, estamos hablando desde la Edad Media hasta principios del 20, ¿no? Eso ya es una diferencia, aunque parece que no. Entonces, a mí hay gestos de algunas de ellas que me parecen asombrosos. O sea, que Clara Campoamor sea hija de una portera, que vivía en el barrio de Malasaña, es origen humilde, realmente, aunque dices, bueno, pero algo fue al colegio, no sé qué, bueno, pero es su origen humilde. Y lograr el voto femenino en España para las mujeres, pues porque consigue estudiar cuando termina Derecho tiene 36 años, la esperanza de vida entonces eran 35 para las mujeres, un poco menos incluso. O sea que me imagino que no la alentaría mucho a estudiar con esa edad, ¿no? Pero la trayectoria de ella, por ejemplo, es asombrosa, y que en todo el camino no perdiera su idea de ayudar a las otras mujeres, porque a veces uno sale de su sitio, pero sale para hacer dinero y enriquecerse. Sí, pero que no pierdas tus objetivos desde que empiezas, bueno, me parece asombroso, ¿no? Y luego la que me parece muy simpática, que le comentaba antes a François, es Rosario de Acuña, que es una aristócrata que después de escribir unos textos tremendos, provocar un altercado en la universidad que incluso se manifestaron los estudiantes, llegaron a desterrarla, cuando está todo fatal va y monta una granja de gallinas, orgullosísimamente trabajando ella mismo con sus gallinas, y entonces gana premios de avicultura, es contentísima, describe cómo se levanta a las 5 de la mañana y se ocupa de sus gallinas, y ella dice que además le da una dimensión y dice, si eres mujer y vives en el campo, esta es tu posibilidad de ser autónoma. Cría gallinas. Entonces me pareció una cosa, y yo digo, todo eso de cuando la vida te da limones, haz limonada, pues ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está una señora extraordinaria. Es que además en el caso de Rosario de Acuña tenemos que dar también un dato importante para contextualizar. Pleno siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, es decir, un momento en el que la mujer, su mundo se circunscribía al hogar, a cuidar de los hijos, a cuidar del hogar y del marido y tal, y en cambio aquí este proyecto de avicultura para una mujer rural es que es increíble. Era increíble, ¿no? Increíble. Era algo incluso que se podía ver ahora, cuando muchas veces se habla de mujeres rurales, cómo ganarse la vida, ser independientes, se podría ver algo como esto, que esta mujer ya en el siglo... Y además no jovencita, ¿sabes? Porque también yo creo que a veces se pierde la perspectiva de la edad. No es lo mismo ahora que la esperanza de vida de una mujer española son 85 años. O sea, que cuando tú dices, si te sacas Derecho con 36 y lo normal era no vivir más de esa edad, pues es como si ahora te pones a jugar. O sea, estás ya un poquito, ¿no? Entonces Rosario de Acuña no tenía 20 años precisamente cuando se lanza a criar gallinas, ¿no? Entonces la idea que ellas transmiten, por lo que son modelo, es no lo dejes nunca, síguelo intentando, y si no tienes esta meta, cambia la otra, pero no te dejan ir por aquí, pues inténtalo por otro lado, ¿no? Entonces por eso yo digo, ¿qué es lo que las une? El carácter. O sea, si es alguien que se viene abajo y se dedica a vivir de las pocas rentas que la quedara, pues no tiene esa segunda parte de su vida, cuando ya realmente lo das todo por perdido, ¿no? Pero ella orgullosísima, es muy gracioso leerla, con qué orgullo limpia las jaulas de su gallina, bueno, las jaulas, limpia los bebederos de sus gallinas, ¿no? No las tenía en jaulas, las tenía sueltas. Este libro, Sonia, es interesante porque te habla de 100 mujeres y claro, dedica 3, 4, 5 páginas a cada una, pero con datos muy contrastados y además datos que te permiten, si te ha generado curiosidad, poder ampliar, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha generado mucha curiosidad y además es que, los perfiles, los escritos de cada una, te viene pues, este texto generó aquella polémica en la universidad, este otro. Mira, por ejemplo, Sonia, me ha llamado mucho la atención Josefa Amari Borbón, 1749 a 1833, que fue traductora y ensayista, además representante de la alta burguesía, que escribió una memoria a la Sociedad Económica de Madrid titulada, atención, Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su actitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, que en el fondo era como una denuncia, explica Maribel, una denuncia del egoísmo masculino al que hacía responsable pues de la ignorancia de las mujeres, ¿no? Entonces,
cosas como estas dices, voy a buscar en la biblioteca a ver qué puedo encontrar sobre esta mujer, ¿no? Y encontrarme con otras cuestiones. Es que además lo bueno, yo creo, de Internet es que si tienes este dato que quieres saber, enseguida entras, y lo normal es que consigas el texto original, ¿no? Yo creo que ellas, ¿cuál es realmente al fondo cuál es la polémica? Bueno, si tú estás sentado en el poder, no quieres ceder nada. Entonces eso es realmente lo que ocurre con muchas de ellas, ¿no? Que eran un cuestionamiento al poder, entonces se agarraban a la silla los señores, ¿no? Y tenían todo de su parte, toda la legislación, ¿no? Antes comentaba, Clara Campoamor entra en política porque cuando se pone a ejercer de abogada se da cuenta de que no puede defender nada, todas las leyes están de parte de ellos, ¿no? Entonces muchas veces hay que interpretarlo también en la clave de su tiempo. O sea, ellas cuando intentaban empujar así era porque en realidad estaban intentando desplazar a alguien y no le iban a dejar el sitio tranquilamente, ¿no? Bueno, Clara Campoamor con Victoria Kent tuvo sus aquellos, ¿no? Con el tema del voto femenino, porque Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que está un poco, porque yo decía al principio, en la presentación de Colmenar vino un historiador que le escuché una frase que me pareció maravillosa, dijo, de las mujeres, de la historia de las mujeres, dijo, se sabe poco y se sabe mal. Entonces muchas veces no solo es que se sepa poco, sino que como se cuenta mal. Sí. Entonces en el caso de Victoria Kent y Clara Campoamor se cuenta, y es verdad que Victoria Kent argumentaba no, porque va a ganar la derecha, bla, bla, bla. Entonces Clara Campoamor argumentó de lo más razonable, pero si no le damos el voto por el resultado, se lo damos porque son personas igual que los hombres, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Esto ha ensombrecido, en cierta manera, la labor de Victoria Kent en prisiones. Entonces, a veces hay que mirar un poco más, porque se transmite lo que interesa a veces. Es verdad que hubo esa polémica, uno se puede equivocar, y luego tener una labor maravillosa que por otro lado no hay que dejar de ensalzar, ¿no? Entonces, en esas cosas, quiero decir, parte del problema de las mujeres es que no hay una visión moderna sobre su historia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todavía lo que falta. Le comentaba también que ninguna de ellas tiene a alguien especializado, excepto Carmen de Burgos. Es decir, que no tengamos una especialista, especialista en el sentido de que nadie puede cuestionar lo que dice. De Clara Campoamor, por ejemplo, es sorprendente, o de otras mujeres, ¿no? Dices, ¿y entonces qué hemos estado haciendo, no? ¿Y entonces qué hemos estado haciendo, Maribel? Porque pues mira, lo contaba muy gracioso, lo contaba una vez en un homenaje en Madrid, yo creo que era catedrática, bueno, era profesora de universidad, y dice, ¿pues por qué? Dice, pues porque ibas tú a hacer una tesis de alguna mujer de estas, imagínate la que Josefa de Amari Borbón, y te decían, ¿y esa quién es? Anda, y hazte algo de Unamuno, ¿no? Y entonces no podían seguir porque no tenían apoyo, ¿no? Claro. Y eso ha cambiado, eso es la maravilla de ahora. Bueno, y eso es la maravilla de tener, bueno, pues ahora disponible un libro como este, que trata de remendar un poco esa necesidad de revisualizar y de reconocer el trabajo de esas mujeres en la historia de Madrid, en este caso, 100 mujeres, un antes y un después. Nos quedamos en tiempo, es que, claro, 100 mujeres, 100 historias, darían para una charla tan larga, Maribel, tan extensa, que yo creo que lo mejor es que invitemos a que lo lean. Efectivamente, a leerlo y bueno, también a acudir a las presentaciones, que la próxima ya tenemos fecha, 13 de diciembre, tenía apuntado por aquí, 13 de diciembre, 7 de la tarde, Biblioteca Municipal de Soto del Real. Eso. Bueno, pues además teatralizada, que vendrá Raquel Martínez a hacer de Clara Campoamor, que saldrá del mismo infierno para estar con nosotros. Bueno, pues será una maravilla acudir ese 13 de diciembre, 7 de la tarde, Biblioteca de Soto del Real. Así que ya lo saben, y si no, pues lo mejor es que vayamos ya con el trabajo hecho, si ya no lo llevamos así, claro, así comentamos. Mujeres en la historia de Madrid, un antes y un después, de Maribel Orgaz, que ha sido un placer tenerte con nosotros, Maribel. Gracias por este trabajo realizado, que yo creo que un día como hoy está muy bien que hablemos de eso y que lo pongamos en valor. Así que enhorabuena por este nuevo libro. Gracias, François. Hasta luego. Has visto cómo se lo ha trabajado François con gusto. Gracias y hasta pronto. Adiós. Más de uno. Madrid Norte.